amigos y amigas que nos escuchan aquí en el programa de Expande tu Mundo. Tenemos la sección importante de tips inmobiliarios y el día de hoy está con nosotros el notario Adrián Moreno Rivera, que él es titular de la Notaría 126 de la Ciudad de México. Fue egresado de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, y bueno, su titulación fue de la tesis Régimen de Propiedad en Condominio, Constitución y Plenos Efectos. Bueno, fue obtención de aspirante en 2010 de notario y bueno, ya obtuvo la patente en 2023 y bueno, pues ha sido catedrático, por eso también lo traemos aquí porque es como muy buena onda cuando explica, y creo que para toda la gente que no es abogado precisamente, pues podemos tener como ya mucho más acercamiento al tema notarial. Muchísimas gracias. Matilde, gracias a ti por la invitación y gracias a tu público, me encanta estar con ustedes y pues siempre contento de poder participar. Pues nuevamente muchísimas gracias, Adrián, y bueno, pues justamente lo que yo quiero que nos hables un poquito es todo este tema complejo del derecho registral, porque pues existe, cuando nosotros hacemos una escritura, mis amigos, pues bueno, decimos, es que ¿por qué no me da la escritura y solo me dan una copia? Pero pues sabemos que hay un proceso posterior a cuando yo firmo el contrato de mutuo, ya sea con Infonavit, con un banco, y hago la escritura, y tú no me puedes dar un testimonio. Entonces, platícanos a la audiencia, porque a veces de pronto nuestros clientes en la inmobiliaria dicen, es que tengo mi preescritura y hasta que yo no pague ya tengo mi escritura, y entonces ya después no van a la notaría por ellos, y bueno, es un tema, pero platícanos un poquito de esa parte. Claro, Matilde, pues mira, como bien comentas, es importante toda esta parte del registro público. ¿Por qué? Porque el registro público es una institución que nos va a dar certeza y seguridad jurídica también, con el cual coadyuvamos nosotros los notarios, ¿no? El registro lo que hace es darme a conocer la situación del inmueble, quién es el titular, si hay algún asiento registral que tenga yo que conocer, ¿no? Por ejemplo, tenemos que recordar que hay 4 tipos de asientos, ¿no? Las notas de presentación, las anotaciones preventivas, las inscripciones, las rectificaciones y las cancelaciones. ¿Esto por qué es importante? Las notas de presentación son aquellas que se utilizan cuando se va a hacer algún instrumento por el cual se crea, se constituye o se cancela un derecho real, ¿ok? Principalmente la propiedad, ¿no? O una hipoteca. Entonces aquí el notario, ¿qué es lo primero que hace? Pues manda a inscribir lo que conocemos como primer aviso preventivo. ¿Qué es este primer aviso preventivo? Se le anticipa al registro público que respecto de un inmueble determinado se va a hacer una operación, para que el registro primero me conteste si efectivamente la persona que yo indico es el titular registral, si existe algún gravamen sobre ese inmueble, si hay alguna anotación preventiva o hay alguna nota de presentación que esté vigente. Pero digo, entiendo, me encanta, pero la gente de pronto no sabe esta parte del gravamen, ¿no? Claro. De cómo está. Y bueno, yo siempre les digo a los clientes que es como el acta de nacimiento, ¿no? Ves todo lo que ha pasado a lo largo de tu inmueble y la importancia, porque de pronto a veces hay herencias, ¿no? Y las personas dicen, bueno, pues es que no está mi mamá, mi papá y todo esto. Entonces, platícanos qué es esta parte del gravamen, ¿no? De lo que las cargas que en estricto sentido puede llegar a tener un inmueble, ¿no? Claro, pues mira, estos gravámenes, el principal que conocemos y el que es como más cotidiano, pues es la hipoteca, ¿no? La hipoteca es un gravamen real. Y entonces aquí encontramos diferentes supuestos. Aquellas hipotecas que conocemos y que sabemos que están vivas. Entonces es muy sencillo, porque si yo saco un crédito hipotecario hoy, pues sé que constituye una hipoteca y que hoy mi inmueble esté hipotecado y que la manera de cancelar esa hipoteca es previo pago de la deuda que tengo. Pero justo... Pero el problema es con aquellas hipotecas donde la persona ya pagó, entendió que al pagar se cancelaba la hipoteca y nunca se hizo la cancelación de la hipoteca. Y esto sí es un problema grave, porque el día que quiere vender, cuando el notario pide el certificado, pues reporta una hipoteca. Oye, pero es de 1982, újule. Pues sí, ¿y de quién era? No, pues de tal sociedad que ya ni existe. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿No? Ahí es donde empieza a cobrar importancia esto y donde vienen los problemas. Y esto que nos dices es algo muy importante aquí, mi estimado Adrián, porque de pronto dices, bueno, pues ya tenemos que cancelar esta hipoteca, pero sucede que eran bancos de hace millones de años, que ya no existen los bancos, y entonces ¿quién te va a firmar esta cancelación de hipoteca? ¿O hasta qué momento puedo hacer una cancelación por caducidad? O sea, ¿cuántos años? Porque bueno, pues hay gente que dice, bueno, mis papás no sabían que tenían una hipoteca, ya se murieron, etcétera, y pues quiero ya vender, adjudicármelo, y tenemos estos problemas. Así es, mira, pues yo creo que lo primero y más importante es saber si efectivamente el crédito mutuo que está asegurado con esa hipoteca se pagó. Si se pagó, tenemos
dos opciones. Primera opción, ver, ahora sí que hacerla de Sherlock Holmes y ver quién está en condiciones de firmar. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, muchas instituciones de crédito han sido absorbidas por otras. Entonces, de tal manera que existe lo que nosotros denominamos como causabiencia. ¿Y qué es la causabiencia? Pues que del titular original ahora hay un titular final. Y este titular final está legitimado para cancelar esta hipoteca que se otorgó en favor de una institución distinta de la que hoy me cancela. ¿Y qué es lo que va a hacer mi notario? Pues mi notario lo que va a acreditar es este tracto mediante mediante una personalidad donde va a acreditar el por qué hoy este banco A puede actuar en lugar de un banco Z y cómo es que llegó este crédito a la panza de este banco A. Ok. Sobre todo esta parte que tú mencionas, ¿no? O sea, tenemos que ver quién es el que puede o no otorgar. Ejemplo, a Bajío lo absorbe Bancomer, ¿no? Y entonces lo compra en la cartera y esto sucede. Pero lo que también ha sucedido mucho y que nos han platicado aquí en la audiencia es cuando el Infonavit antes pues hacía sus instrumentos y entonces se inscribía en registro público y eran cosas medias extrañas porque no había notarios de por medio y el Infonavit daba esas escrituras, pero pues también no estaba a veces registrado en el registro público. Entonces ahí, ¿qué pueden hacer cuando se acercan a ti como notaria y dicen, oye, pues es que no está el tracto, pero sí tengo mi escritura del Infonavit, por ejemplo? ¿No? Claro, pues mira, ahí cuando tiene la escritura, hubo una época en que el Infonavit, conforme a su propia ley, estaba facultado y legitimado para hacer instrumentos públicos, ¿no? Se hacía en los tantos que establecía la misma ley y uno se le daba al acreditado adquirente. Si el acreditado adquirente tiene este título, lo que se puede hacer es mandar a inscribir el mismo al registro público. Ojo, aquí hay una cosa bien importante, vamos a tener que pagar los derechos actuales, ¿no? Pero es inscribible perfectamente. Otra situación es cuando nadie tiene este instrumento, lo cual no debería ser algo común porque en principio el Infonavit tendrá su propia área de guarda de estos contratos porque un tanto lo tenía también el Infonavit. Entonces tendríamos que acercarnos al Infonavit para solicitarle ayuda respecto de este instrumento que en su momento no se llevó a inscripción y ver por qué no se llevó a inscripción, ya que regularmente sí ocurría. Y hablando de Infonavit, por ejemplo, sí, ¿no? O sea, tenemos esta parte que nos decías al inicio, que la gente pues sí tiene su escritura, firma, pero pues que te decía que tiene las preescrituras. Entonces que nos digas como este contexto de la importancia de sí tener una hipoteca, sí firmar. Digo, finalmente pues ellos están pagando, pero sí es su propiedad. Y es como algo que pues un notario nos tiene que resolver, porque a veces en los comentarios aquí o en las preguntas de la audiencia nos dicen es que hasta que yo pague mi casa, porque ahorita es del Infonavit o es del banco, etcétera. Entonces, estos mitos urbanos que de pronto salen en el tema inmobiliario, ahí ayúdanos a resolver. Claro que sí, mira, es una pregunta bien padre porque podemos dejar claridad en muchos sentidos. Hay una mala idea donde se cree que hasta en tanto no pague yo el crédito o el mutuo, no soy propietario. Y tenemos que partir de la base de quién puede hipotecar. Únicamente puede hipotecar el que es propietario. Por lo tanto, el propietario será quien constituya la hipoteca. Quiere decir esto que sí soy propietario, aun y cuando el precio lo haya pagado parte con recursos propios, parte con un mutuo o con un crédito. ¿Qué ocurre? El que esté hipotecado significa que hay un gravamen sobre ese inmueble y este gravamen se constituye para que en caso de incumplimiento el acreedor tenga mucha mayor facilidad de recuperar el crédito, el monto del crédito o el monto del mutuo que me dio. Esa es la realidad. Pero yo ya soy propietario, entonces no tengo que olvidar esta parte porque a veces también me ha ocurrido que me comentan, oiga, Lick, y cuando pague la cancelación de hipoteca es mi título. No, todo lejos está de eso. La cancelación de hipoteca es un instrumento donde se hace constar que el crédito o el mutuo ha sido pagado y por lo tanto dicha hipoteca ya no tiene razón de ser y se solicita al registro, se hagan las anotaciones y tildaciones correspondientes para que registralmente quede cancelada.
Mencionas algo muy interesante, creo, audiencia, porque justo la gente dice, bueno, es que esta es mi escritura cuando ya pagaron, Así es. pero el antecedente, es decir, cuando nosotros escrituramos un inmueble, ese es como tu título de propiedad, porque a veces, no, pues este ya no sirve porque fue de la hipoteca. Entonces, dinos, para los en relación al derecho registral, que sí tenemos que tener dos títulos, porque a veces la gente no tiene eso y luego hay que buscarlo en el Archivo General de Notarías y Claro. es complejo, etcétera. Sí, mira, más que dos títulos, el instrumento donde adquirí e hipotequé siempre va a ser mi título de propiedad. Con eso yo voy a acreditar la propiedad, necesariamente. La cancelación de hipoteca únicamente me sirve para acreditar que la hipoteca que constituí en ese entonces ya no tiene razón de ser porque he cumplido con mis obligaciones en tiempo y forma. Eso es. Pero mi título siempre va a traer relacionado esta hipoteca. Oye, pero yo ya pagué, ¿tengo que tener nuevas escrituras? La realidad es que no. Y no hay manera en que tengas nuevas escrituras. Pero cancelas una. Cancelo la hipoteca, que tienes, nada más. Pero mi título de propiedad va a ser esta escritura 1, donde yo compré e hipotequé. Siempre, 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 siempre. ¿Okay? Y hablando de esto, ¿qué diferencia hay entre la propiedad y la posesión de un inmueble desde un tipo legal? Porque hablábamos del derecho registral, que es sumamente importante, y yo les digo a las personas que hay que tener estos dos títulos, porque yo soy muy feliz, tengo esta propiedad, vivo aquí como si tuviera el usufructo vitalicio, ¿no? Rento la propiedad, pero pues no tengo escrituras porque mi abuelita se murió y me dejó y no sé qué, y no tengo un título. Entonces, estos dos derechos, o sea, el derecho pues justamente el derecho físico de la posesión, pero el registral es sumamente importante, ¿no? Correcto, mira, son cuestiones totalmente diferentes. La propiedad es un derecho real que permite el uso, goce y disfrute del bien, ¿no? La posesión es una situación de hecho. ¿Okay? Dentro de la posesión tenemos que distinguir dos tipos de posesión, originaria y derivada. Originaria la tiene el propietario y derivada la tiene cualquier otra persona que tenga materialmente el inmueble, pero por cualquier otro título. Por ejemplo, un arrendamiento, como comentas. El arrendatario tiene la posesión, sí, la posesión derivada, porque no tiene la posesión del propietario, porque no es propietario. En un comodato igual, etcétera. ¿Sí? En el usufructo tendrá la posesión, sí, derivada porque es usufructuario. ¿Esto qué implica? Que no podrá ostentarse como si fuera el propietario. Ahora bien, hay tipos de posesión que permiten la prescripción. ¿Qué es la prescripción positiva o usucapión? Es un modo de adquirir la propiedad, pero requiere una posesión a título de dueño que sea pacífica, pública y continua. Esto es indispensable y esto lo tengo que acreditar ante un juez. Y es una sentencia después lo que te Así dan, es, una sentencia de prescripción. Y después tienes que inscribir esa sentencia. Esa sentencia se tiene que inscribir a registro público y es esa sentencia mi título de propiedad. ¿Por qué? Porque la posesión puede hacer en buena o en mala fe. En buena fe es cuando tengo una causa justa, pero el título carece de algún elemento. Por ejemplo, un contrato privado. El contrato privado en sí es válido, sí, pero le falta la forma. ¿Cuál es la forma? Escritura pública. Entonces aquí tendría dos opciones. Ejercer una acción de otorgamiento y firma de escritura, que es una formalización de ese contrato, o bien una acción de prescripción para purgar los vicios de este título, que es la falta de forma, el juez lo reconoce, acredito los pagos y ahora sí se manda a inscribir esa sentencia. Y esa sentencia será mi título de propiedad. Que aquí, ojo, ¿es un título real? Sí, sí es un título real. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces los bancos no admiten que un inmueble haya sido adquirido por prescripción para ser objeto de una venta que a su vez será pagado el precio con un financiamiento que otorgue el banco. ¿Por qué? Por políticas del banco. Y ahora sí ahí... Pero ahí hay un riesgo finalmente. Pues mira, no lo sé porque dependerá de cada caso en concreto, pero ahora sí que pues cada quien cuida su lana como quiere y cada quien dispone a quien le presta. Pero por ejemplo, el Infonavit, los bancos no te aceptan prescripciones. No te aceptan prescripciones, ¿no? Es correcto. Y bueno, queremos también que nos hables justo que en algunas otras propiedades que ya tienen muchos años, el nombre viene mal, la calle. Entonces, hablando del derecho registral, o sea, de qué pasa cuando, pues, calles, nombres, incluso el nombre de la persona, ¿no? Porque antes era María Rosario, ¿no? Entonces claro. Dices, ¿cómo puedo acreditar que estas personas, lo hacen mucho las personas mayores o ya fallecen, que si está registralmente así, tú como notario, ¿cuáles serían tus criterios para decir, oye, es la misma persona, vamos a hacer la venta o no? Mira, ahí dependerá mucho, Matilde, de cuál sea, en qué consiste el error, porque puede ser desde un error de escritura,
donde me pongan, en lugar de Adrián, me pongan Adrián, con una doble A, claramente es un error de la escritura. ¿Es subsanable desde mi punto de vista? Sí, y lo puedo subsanar en el propio instrumento. Otra cosa es que en lugar de decir Adrián Moreno Rivera, diga Adrián Rivas Martínez. No, espérame. Sí, claro. Eso ya es otra cosa, o sea, eso ya, a lo mejor hubo un error, habrá que rectificarse. ¿Cómo? Por ejemplo, alguna vez ocurrió que por un error material en el adquirente se puso el nombre del representante del banco. Pues es muy sencillo, con el instrumento original que esté inscrito, lo presentamos al registro para hacer la rectificación del asiento. Y el registro procederá a rectificar el asiento porque tiene un documento idóneo para poder asegurarse que efectivamente se trata de un error y que a quien puse como comprador realmente se trataba del representante del banco y el comprador era otro. Es decir, al final del día, el error es humano, entonces es posible solucionar, dependerá qué tipo de error. Ahora bien, por lo que dices de las calles, aquí hay que distinguir. Como bien sabemos, las calles a veces van cambiando de nombre. Entonces, yo tengo un inmueble, dependerá de la época, por ejemplo, Eje Central, no era el Niño Perdido. Entonces, a lo mejor cuando adquirió mi abuelita, después era el Niño Perdido. Y hoy es Eje Central. Bueno, esto lo puedo poner en el instrumento, porque registralmente es Niño Perdido y catastralmente es Eje Central. Pero hay identidad en el inmueble. Entonces, esto se puede hacer. Es decir, no necesariamente los datos de registro van a coincidir con los datos que tenga catastro, porque si hubo una modificación, esta modificación no se manda a inscribir a registro público. Pero ahora en mi nuevo título haré mención de esta situación. Y hablando de metrajes, porque de pronto también en la boleta del predial aparecen 1000 metros y en el instrumento aparecen 500, ¿no? Pues hay una discrepancia importantísima, pero ahí, ¿qué tengo que acreditar para que el registro pues me diga, oye, sí es la misma? Pues mira, aquí yo te diría que tenemos que distinguir. Y dirán, a este señor le gusta distinguir siempre, pero todo. Siempre hay que distinguir. Es que es muy distinguido el notario. ¿Verdad? Hay que distinguir siempre. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando se trata de condominios, si tú ves una boleta predial, nunca va a estar cercana al metraje de la unidad privativa, porque se incluye también el metraje de las áreas de uso común respecto de el porcentaje de participación que tengo yo, ya le hace el indiviso. Entonces, un inmueble que tiene superficie de 240, a lo mejor en la boleta predial dirá 365, claro, porque me está incluyendo las áreas de uso común respecto de mi porcentaje de participación, que es mi indiviso. Ahí sí está bien. Ahora, si me llega un inmueble que dice que tiene 500 metros y en boleta predial tiene 1000, hay varias opciones. Muy probablemente haya alguna adición o una nueva construcción que si en catastro está registrada, lo más probable es que se hayan obtenido las licencias o manifestaciones correspondientes o que se haya declarado y se haya obtenido una constancia de regularización de obra, lo cual nos facilita la vida, porque con eso podemos acreditar en el instrumento que hubo obras nuevas, ¿ok? Y la otra es que haya un error. Si hay un error, pues se tiene que hacer un levantamiento, se tiene que hacer la medición y acreditarle a la autoridad que el predial se ha venido calculando de manera errónea por haber tomado en una base una superficie mucho mayor. Pero fíjate que cuando es mayor, el problema es menor. ¿Cuándo sí es un problema? Cuando la superficie que reporta la boleta predial es menor de la que tengo efectivamente. Y eso muchas veces nos damos cuenta cuando hay créditos o hay mutuos con los avalúos. Oye, es que el avalúo me reporta 500 metros cuadrados de construcción y tu boleta predial me reporta 120. ¿Qué pasó aquí? Déjeme decirle, licenciado, es que construí. Bueno, hay que ver bajo qué circunstancias. Hay construcciones que son viables de regularizar y hay construcciones que no son viables. ¿Cómo cuáles no son viables? Ahí nos vamos al tema de la zonificación. Por ejemplo, si yo tengo una zonificación que me permite construir máximo 3 niveles y yo me eché 5, pues ya tenemos un gran problema, porque lo más seguro es que la autoridad lo que pida es que se haga la demolición de los pisos excedentes. Entonces ahí sí tenemos un gran problema, porque estos 2 pisos no hay manera en que yo los regularice porque viola las disposiciones en materia de desarrollo urbano. Pero entonces cuando hablamos de que sí se pudiera como regularizar, tenemos que acreditar con nuestra escritura y después tal vez el tesorería hace un levantamiento topográfico para ver si es el metraje igual. Dependerá, si yo obtuve una licencia de construcción, una manifestación de construcción del tipo que corresponda, ahí vendrá y habré dado un aviso de terminación de obra. Entonces con esto yo voy a ver que el metraje que se va a construir son 300 metros.
más 200 que ya tenía, 500. Maravilloso, ya está. Y puedo agregarlo en original, preferentemente en copia cotejada, a mi criterio, porque así le permito tener el original al prestatario del servicio y yo agrego copia cotejada, que es perfectamente válido, a mi apéndice y acredito el origen de estas construcciones, lo cual también va a ser importante para temas fiscales federales respecto de las deducciones a las que tenga derecho el hoy vendedor. Ahora bien, si no hubo ninguna licencia o manifestación, pero se realizó dentro del parámetro legal en materia de desarrollo urbano, podrá obtenerse una constancia de regulación de obra ejecutada, donde la autoridad dice, perfecto, ya la ejecutaste, no debiste hacerlo, pero ya lo hiciste, ya la revisé y cumples con la normativa, y por ende te entrego esta constancia, la cual hace también las veces del aviso de terminación de obra, y entonces ya puedo yo acreditar que esas construcciones son legales conforme en temas de desarrollo urbano, pero tengo que verificar qué ocurre en catastro, porque si hay una discrepancia, necesariamente tendré que ir y pues, tocar la puerta de la autoridad y decir, oye, autoridad, pues la verdad es que sí se me fue, no lo hice correctamente, entonces tengo que me determines mi impuesto con sus correspondientes actualizaciones y recargos. ¿Por qué? Porque el nuevo adquirente, si no, es al que le van a tocar la puerta. Y de pronto esta parte que ha sucedido mucho en inmuebles ya bastante viejos, que hubo un embargo, porque antes pues sí había hipotecas, ¿no? De bancos y demás, pero la gente decía, yo te voy a embargar tu casa porque yo te presté 50,000 pesos y yo anotaba el embargo, ¿no? Claro. El embargo por caducidad, explícanos un poco esta parte, porque a veces la gente dice, bueno, ya son 30 años más 10, no sé qué, entonces sí puedo hacer este escrito en registro público y pueden cancelar el embargo porque pues ya la persona, y se da mucho hablando de jornada notarial y de sucesiones que ya traen una carga ahí complicada, pero se van como resolviendo esas situaciones. Entonces ahí platícanos cómo es. Claro, como comentamos ahí el punto, el embargo es una anotación preventiva. ¿Okay? Y como anotación preventiva tiene una vigencia. Si esa vigencia no se renueva, porque sí es renovable, entonces ya podemos caer en un supuesto de caducidad. ¿Por qué? Porque al final del día recordemos que la caducidad, como la prescripción, como algunas otras figuras, ¿qué es lo que busca? Evitar la inactividad. Yo tengo un derecho, sí, defiéndelo. Yo tengo un derecho, sí, ejércelo. No lo ejerces, se pierde. Entonces, ese embargo, si pensamos objetivamente para qué sirve, pues la realidad es que prepara el camino para el día de mañana, cuando el juez dicte sentencia, haya con qué cumplir la sentencia, ¿no? Y entonces, anoto preventivamente este embargo o preventivamente la demanda, por ejemplo, para que sepan que hay un procedimiento en litis y que ese inmueble está comprometido en esta litis. ¿Por qué? Porque si hay una sentencia en contra del titular, ese inmueble podrá servir para cumplimentar la sentencia que dicte el juez. Entonces lo que estoy haciendo es eso. Si pasado el tiempo que establece el Código Civil no se lleva a cabo, no se ejecuta este embargo, es decir, no cumple el fin final, pues entonces el propietario tendrá derecho a solicitar la cancelación por caducidad. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuáles serían los requisitos? Dependerá, tenemos que ver cada caso concreto. Y te prometo que no es por no contestarte, sino tenemos que ver el caso concreto, porque si se solicitó la actualización de la inscripción, entonces no ha pasado. No hay reglas generales. Tenemos que ver cada caso en concreto, y por eso es que siempre los invitamos a acudir con su notario o acudir al colegio de notarios. ¿Por qué? Porque en las autoridades públicas gratuitas es donde podemos nosotros tener acceso a la información y ya con la información decir correctamente, oye, esto sí es viable, porque si no ahorita, yo me meto a decir 3 años, van a decir, oiga, licenciado, ya la metí y me dijeron que no, porque pues se renovó, porque efectivamente tiene razón, porque otra vez inició la vigencia de esa anotación preventiva, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con la nota de presentación de lo que decíamos se llama aviso preventivo, el primer aviso preventivo. Tal vez me lo reporte, pero si ya pasaron los 60 días naturales que dice el Código Civil, ya no está vigente. Oye, ¿me lo puede reportar? Sí, me lo puede reportar. ¿Para qué me serviría esto? Primero, para ver qué me llamaría a mí la atención como comprador y como notario. ¿Por qué Matilde lo quería vender a Juan y no a Adrián ahora? Oye, te pregunto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué solo ibas a vender a Juan y ya no? Fíjese el licenciado que lo iba a comprar Juan con un crédito hipotecario por algún tema en su trabajo, ya no se lo dieron, ya no me pudo comprar y entonces lo volvió a poner a la venta. Ok, así es como llegó, porque si no, empiezo a tener ciertos indicios de que hay algo raro, ¿no?
Porque ¿por qué tendrías un aviso preventivo en la notaría fulanita y acabas vendiendo en otra notaría a otra persona? ¿No? Eso es Que importante. también eso es como para evitar un poco fraudes inmobiliarios, ¿no? Donde Así dices, es. bueno, pues es que está como muy extraño esto que Exacto. O estemos sea, como haciendo ese tipo de cosas. Y bueno, quisiera también preguntarte el tema de, o sea, ¿cómo protege el derecho a registrar a los compradores frente, justo hablando de fraudes inmobiliarios, ¿no? ok. Pues mira, ¿qué es lo principal? Que hay buena fe, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo cumplo con todo el proceso registral, definitivamente, primero tengo la protección que me da el registro respecto del acto que voy a otorgar. ¿Cómo nace esta protección? El notario presenta el primer aviso preventivo, en el cual le anticipo el registro de la operación que voy a hacer, por decir una compra. Este primer aviso preventivo, para que me dé a entender, es como un derecho de apartado. Pero es cuando tramitamos el certificado de libertad de gravamen. El notario, en nuestro caso, el notario es el que va, es el que puede solicitar. Porque es el notario, el juez o la autoridad que esté conociendo del acto de la constitución o cancelación del derecho real o de la posesión. Que son como lo que tú decías, que son 60 días, que son 2 meses aproximadamente la vigencia de ese primer aviso preventivo. ¿Se cancela en automático o ustedes como lo pierde vigencia porque ahí el registro me va a reportar a partir de qué fecha se anotó. Ahora, tengo estos 60 días. Dentro de esos 60 días debo de firmar mi instrumento. Y posteriormente doy un aviso de otorgamiento, donde le digo, registro, la compraventa que te anuncié que iba a hacer, ya la hice. Ahora, el registro lo que me da son 90 días para presentar el testimonio de inscripción. Y si yo cumplo esos plazos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Supongamos que por la carga que tiene el registro no tarda 2 meses, tarda 4. Bueno, se entiende que mi derecho tiene prioridad respecto de otros derechos desde la fecha en la que presenté el aviso preventivo. Entonces, si te fijas, si sumas los plazos, pues siempre estoy protegido. Por eso nunca hay que perder este derecho que se llama prelación, que es uno de los principios registrales, la prelación, que es esta prioridad que tienes tú respecto de otros derechos y por lo tanto no te podrían aplicar un derecho posterior. De tal manera que si yo te vendo a ti, cumplimos los procesos registrales. Yo aparezco como propietario, sí. ¿No hay ninguna otra anotación preventiva o nota de presentación? No. Ok, ¿no hay gravamen? Tampoco. ¿No está cancelado mi asiento? Tampoco. ¿No está rectificado? Tampoco. Perfecto. Y después alguien decide demandarme y pide el embargo de mis bienes y sabe que yo tengo un inmueble en calle Catalina 5, pues no te pueden aplicar a ti esa anotación. Porque yo lo hice de buena fe. Claro, no solo de buena fe, lo hiciste siguiendo el procedimiento registral y entonces cuando el juez mande inscribir ese embargo le dirán, oye, espérame, ¿por qué? Porque Matilde me aparece ahora como el titular registral. Y si el juez dice que se inscriba, el registrador le dirá, se inscribe, pero se hace la anotación que se te advirtió que el titular registral ya no es Adrián y es Matilde. Y tú, Matilde, tendrás derecho de presentar una tercería excluyente de dominio. ¿Qué es esto? Meterte al peito y decirle, señor, momentito, porque esto es mío y yo no tengo nada que ver entre el problema del señor y la otra parte. Y el juez tendrá que decir, efectivamente, reconozco que el derecho de Matilde nació con anterioridad a la demanda y por ende no la puedo perjudicar. Y hablando de demandas, que también es muy importante en el terreno inmobiliario, cuando de pronto les pedimos a los fiadores que tengan un inmueble libre de gravamen y no pagan, ¿no? Como suele suceder eso en México, en nuestra que no pagan la renta. Entonces, el tema es que pues sí les metemos como obviamente un tema de un juicio y demás, y las personas en algún momento, pues hay personas mayores que sí les dan a sus nietos o a quien sea la escritura, los firmen, pero pueden perder el inmueble. Claro. Entonces, platícanos justo eso, porque también eso, eventualmente que hablabas ahorita de juzgados y que un juez y pues el nieto ya no pagó, pues se va a encontrar el inmueble y también es un tema ahí que tiene mucho que ver, ¿no? Claro, mira, aquí yo te diría, Matilde, que partimos de un punto que principalmente se debe de regir por la prudencia y una metodología adecuada. Cada vez que participa alguna persona que forma parte de algún grupo vulnerable, como podría ser un adulto mayor, tengo que tener mucho mayor cuidado. Efectivamente, yo como notario, y también lo haría como corredor inmobiliario en el caso de un arrendamiento donde estoy pidiendo cierta garantía, sería entrevistarme con el adulto mayor para saber primero si el adulto mayor sabe para qué se le está pidiendo su consentimiento,
tiene más bienes, porque recordemos que el consentimiento del adulto mayor tiene que ser otorgado de manera informada, para lo cual yo en notario tengo que hacerle saber las consecuencias sin tecnicismos, de manera simple y explicándole cualquier otra posibilidad que pudiera llevarse a cabo antes de llegar a esta y lo que implica y compromete. De lo contrario, su consentimiento está viciado. Entonces, aquí es donde entra la prudencia. Si yo ya sé que tengo a alguien que forma parte de un grupo vulnerable, debo de darle el cuidado especial, porque además como sociedad sí estamos obligados a cuidar a las personas que se encuentran dentro de un grupo vulnerable. Y no porque no tengan capacidad, o pobrecitos, nada, sino porque las circunstancias así lo exigen. Sí, obviamente nosotros como inmobiliaria pues sí tratamos, bueno, independientemente, obviamente si es un adulto mayor pues tratamos de que sí digan, a ver, ¿estás de acuerdo que si tú no pagas a tu nieto, o sea, ese inmueble lo vas a perder porque puedes demandarte eventualmente si no tú hasta pagas la renta? Dicen sí, o alguna persona, pero ya si ya sea adulto mayor o persona que de pronto no pague, o sea, las implicaciones en derecho registral que puede haber también, porque el juez puede llamar una sentencia y ahí es cuando ya inscriben esta parte. Claro, mira, ahí el punto es que las personas respondemos con todo nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, en este caso, al ser un garante de una obligación y si no se constituye una hipoteca, pues entonces voy a responder absolutamente con todo mi patrimonio. Y parte de mi patrimonio va a ser ese bien inmueble. Entonces ahí es donde puedo yo, como parte actora, solicitarle al juez que mande anotar la demanda en registro público para que sepan que ese inmueble está comprometido, de tal manera que si quieren disponerlo el día de mañana, se sepa que ese inmueble puede ser objeto del cumplimiento de una sentencia, lo que va a implicar necesariamente la enajenación del mismo. Y por eso el registro es tan importante, porque cuando yo compro un inmueble que está sujeto a una litis, tengo que manifestar mi conocimiento de que adquiero un inmueble en litigio, con lo que esto implica, porque yo no puedo decir de qué se trata. No, a mí no me dijeron, yo no sabía. Si sabías, ¿por qué? Porque había posibilidad de que supieras. ¿Cómo? Revisando registro público. Claro, el certificado de notario, porque justo como su nombre dice, es público, o sea, yo puedo ver con la constancia de folio que cuál es como la historia, ¿no? Si tienen algún embargo, claro, si tienen alguna hipoteca, alguna carga. Y bueno, aquí nos está diciendo ya la audiencia, ya empezaron aquí las preguntas, querido. Mira, dice Irma Méndez, felicidades por su programa, es de gran importancia y de mucha ayuda para los señores notarios. También platícanos de Iztapalapa ahorita, que hay una sede ahí. Claro. Tomás Martínez, mi mamá le prestó a un hermano su copia de un título de propiedad, pero mi hermano ya vendió su terreno, que le dio mi mamá de esencia, pero él quiere dar una copia al que le compró. Pues mira, aquí dependerá, o sea... Hablando de los adultos mayores. Aquí claro, el dar una copia o el dar el instrumento no implica transmitir la propiedad. Es decir, igual partimos de una idea errónea que seguramente ha tocado, Matilde, donde se dice, me endosaron las escrituras. Sí, es como la factura de mi coche, ¿no? Te agarro y ya que está las escrituras no se endosan. La manera de transmitir la propiedad es mediante el otorgamiento de un nuevo instrumento, o bien mediante la prescripción, o bien mediante el otorgamiento de firma, ¿no? Entonces, esto no ocurre. Probablemente lo habrán dispuesto en un contrato privado con todo lo que eso implica y en este caso pues no habría ni consentimiento, ¿no? Y es que es muy importante lo que dice Adrián y aquí Tomás te contestamos, o sea, yo puedo darle mi escritura a Adrián y él por más notario que sea no puede adjudicarse la casa porque, o sea, él no puede autoagarrar y decir yo me vendo la propiedad de Matilde y yo me firmo la escritura. Correcto. O sea, yo tengo que sí tener como esta claridad que justo no es que le endosemos, aquí si tu hermano le prestó a tu mamá la escritura y demás, pues bueno, a que se haga ante notario público y que se hagan impuestos, derechos. Por eso es la importancia de este programa con el derecho registral, Tomás. Y aquí Sandra nos dice, desde el 2016 metimos los documentos al registro público de la propiedad y hasta hoy 2025 siempre que vamos nos dicen que falta mucho para que nos den las escrituras. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, ahí dependerá. Pero 2016 son casi claro, 10 años. No sé a qué documentos se refiere. Sandra, tenemos que decirnos qué documentos te refieres. Exactamente, tiene un número de entrada. Con el número de entrada se puede entrar a la página del registro público y ahí ver cuál es su estatus, porque puede estar suspendido, puede estar procedente o puede estar denegado. Y ahí es un problema. Y háblanos justo de esto, porque es trámite agotado, procedente, ¿no? Claro. Listo para entrega, porque yo meto un documento, ejemplo, una rectificación de asiento o de nombre, ¿no? Hablabas un poco de, bueno, si es Adrián con doble A, pues tal vez sí lo puedo modificar, sí, o registrarmente con el nombre de niño perdido ahora central,
pero cuando te decía el ejemplo, María, María de Jesús, o sea, las tres, pero siempre se llamaban así, pero ya se murió la persona, que es un poco lo que nos está preguntando esta... Pues mira, ahí dependerá, si tenemos la documentación necesaria para poder acreditar que se trataba de la misma persona, podríamos poner lo que conocemos como cutea o quien también acostumbra o quien también acostumbró, si es que ya falleció. Porque recordemos que hubo alguna época que en el registro civil, por alguna razón, se le ponía ma punto a las Marías. Entonces, ma punto Elena. Híjole, es que era María Elena. Ajá. Pero el nombre, la realidad es que es el que aparece en el acta, lo que acreditamos con la copia certificada. Y en el acta dice ma punto. ¿Cuál es su nombre? Ma punto. Híjole, pues sí. En la IFE dice María. María Elena, por ejemplo, exactamente. Pero podemos identificar que se trata de la misma persona. ¿Cómo lo identifican ustedes? Pues documentalmente. La realidad es que documentalmente necesitaríamos tener los documentos donde coincidan. Es decir, si me dicen que ma punto Alejandra, que nació en 1985, es la misma que María Alejandra, pero esta María Alejandra, su CURP dice que es del 87, pues ya hay una discrepancia, ya no es solo un tema de inscripción, sino que los años ya no coinciden y entonces ahí yo no podría decir que se trata de la misma persona. Oye, pero sí soy, pues tienes 2 años diferentes, entonces o está mal el acta o está mal tu inscripción en el CURP y entonces tendrás que corregir esos problemas para ahora sí decir, se trata de la misma persona. Recuerda que siempre tenemos que cuidar la seguridad jurídica de las personas y de los actos que otorgan ante nuestra fe. Por eso es indispensable y a veces de verdad podríamos decir, híjole, qué notario tan quisquilloso, pero lo que estamos haciendo es cuidar el patrimonio. Sabemos la importancia de lo que es. Para nosotros, claro que lo principal es que sea un momento bonito, porque adquirir un inmueble siempre es un momento importante, así tengas 100 inmuebles. O sea, cada inmueble tiene su grado de importancia y el que compra su primera casa, bueno, pues maravilloso, porque a lo mejor ahí quiere vivir con su pareja, sus hijos si quiere tener, si no sus perros, y si no con sus amigos, y si no la fiesta, o sea, es algo que nosotros buscamos que sea un momento agradable y que digan qué grata experiencia. Desafortunadamente, a veces en ese camino, pues hay algunos problemas que no se conocían y que se van conociendo al momento de instrumentar todo este contrato de compraventa, por ejemplo. Y hablando de contratos de compraventa, aquí temas de terror que suceden en la realidad de los famosos traspasos, ¿no? Sí. Que por eso también te dijimos que nos ayudaras con este tema de derecho registral, porque tú y yo ahorita firmamos un contrato, ¿no? Donde tú vas a vender la casa de Militar Marte y yo te la pago en abonos, ¿no? Pero, pues yo tenía una hipoteca con Infonavit, entonces, pues nunca nos fuimos al registro público porque lo hicimos aquí en corto porque es mi amigo notario, tal. Y entonces pues me muero, ¿no? O te mueres o algo pasa. Y entonces la importancia de que pues esto esté inscrito en registro, y bueno, sabemos que los traspasos son un fraude, es que no caigan en temas de traspasos porque no es tan funcional, pero entonces dinos cuál es esta importancia de sí registrar y sí hacerlo todo ante el notario, porque también existe la jornada notarial que ahorita estamos promocionando, ¿no? Claro. Que hay descuentos porque el gobierno de la ciudad se dio cuenta de que la gente no estaba escriturando porque decía que estaba carísimo y que los notarios, ¿no? cobraban carísimo. Pero no es así, o sea, por eso te digo, hablamos de impuestos, derechos, ¿no? O sea, porque no es todo, por ejemplo, mi cuenta es de 100,000, pero no son tus 100,000 para ti como notario, sino todos que se desglosen. Claro, mira, vamos a partir pequeños bloques. Primero, lo que bien comentas, los traspasos no deben hacerse. ¿Qué otra cosa no es recomendable? Los poderes irrevocables. No es nada recomendable porque esto te lo vendo, pero como yo comprador no tengo en este momento para escriturar o pienso que no tengo para escriturar, mejor dame un poder y con eso ya después yo me escrituro. Y lo revocas, ¿no? Pues mira. O me muero. Exacto, o sea, o por ejemplo, se vence la identificación con la que yo otorgué el poder. Pues ahí viene el problema del PLD. Porque cuando vaya con el notario va a decir, oye, necesito la identificación del poder dante vigente. No la tengo, ¿por qué no la tendría si eres un apoderado? Es que hace mucho que no lo veo. Entonces es una simulación lo que ocurrió porque un apoderado siempre tiene contacto con su poderdante. Porque el poder parte de la base de la confianza que hay entre poderdante y apoderado. Y cuando no ocurre esto, pues realmente lo que hubo fue una simulación y se complica absolutamente todo. Oye, ya se murió, pues ya el poder quedó sin efectos. Pero no tengo contacto con nadie, efectivamente. Y ahí es donde empiezan los problemas, que es mucho lo que pasa con los traslados, ¿no? También recordemos que yo
si bien es cierto, si alguien tiene un crédito Infonavit y está pagando su crédito, ¿me lo puede vender? Sí me lo puede vender. Pero cancelando, claro, y pagando el crédito. Claro, y pagando el crédito. Con mi crédito. Para lo cual yo puedo sacar un crédito. O bancario, o el mismo Infonavit. Exactamente, o con recursos propios, y nos aseguramos que se pague ese crédito, que el Infonavit expida la carta de cancelación de hipoteca y entonces se hace la cancelación de hipoteca en el mismo instrumento o el instrumento por separado, la compraventa y el crédito en su caso en la misma escritura y listo, ¿no? Ahora bien, como bien dices, el otorgar un instrumento donde se compra y además se constituye un derecho real llamado hipoteca, pues genera muchos gastos. ¿Qué gastos genera principalmente? El impuesto sobre adquisición de inmuebles. ¿Es un impuesto barato o es un impuesto caro? Pues no lo sé, la realidad es que la Ciudad de México es una ciudad cara en sí. Lo cual es bueno o es malo, pues la realidad es que muchas ciudades son caras. O sea, si te vas a otra ciudad de Nueva York, será idénticamente cara. Si te vas a alguna ciudad de Brasil, será idénticamente cara. En Canadá, será idénticamente cara. En Europa, será idénticamente cara. O sea, dependerá del monstruo que somos. O sea, es una ciudad que tiene gasto corriente brutal y que es nuestra obligación como ciudadanos participar de este gasto público. ¿Y cómo participamos de este gasto público? Pues pagando nuestros impuestos. A veces podrá no gustarnos, pero la realidad es que no hay nada mejor que pagar tus impuestos correctamente. Y yo como notario estoy obligado a darte a conocer todos los beneficios fiscales y administrativos. Si tú tienes derecho a una disminución, si tú tienes derecho a a la obtención o al acceso a algún programa como es la jornada notarial, como es el programa de sucesiones, yo te lo voy a hacer saber. Uno, porque si es padre decirle a la persona, oye, ibas a pagar 300 y ahora vas a pagar 50, bueno, dice, maravilloso. Sí, y además es mi obligación hacerte saber esta información. Y todos los notarios de la Ciudad de México estamos obligados a. Es un derecho que tiene el prestatario dispuesto en la ley del notariado, ¿no? Y ya hay jornada, amigos. Entonces aquí nos está preguntando Luna Reséndiz, ¿un usufructo vitalicio en testamento se puede escriturar ya directo? Mira, ahí lo que tiene que hacerse es adjudicarse el usufructo. Sí, pero primero tengo que hacer la aceptación de herencia y luego puede ser que se haya constituido en legado o en herencia. Ahí será acorde al criterio de cada notario. Si es un legado, por supuesto, tengo que adjudicarme el usufructo vitalicio y tengo que pagar mi ISAI, porque el usufructuario también paga impuestos sobre adquisición de inmuebles. Okay. Aquí Sara Hernández nos dice, ¿una notaría puede obtener el título de propiedad con nombre de la persona, dirección del inmueble o con la identificación de la persona? Entiendo que se referirá cuando no se tiene escritura. Cuando no se tiene escritura. Dependerá sí y no. Y me dirán lo mismo. Mi invitado tampoco, que no se atreve. No, sí me atrevo. Por ejemplo, si llegas tú, Matilde, y estamos haciendo un trámite sucesorio y las escrituras de tu abuelita no las encontramos, pero yo tengo la certeza que tú eres parte de los herederos, puedo yo con esos datos pedir al archivo, porque estoy haciendo un trámite respecto de ese inmueble a nombre de alguien que tiene derecho, exactamente, y está legitimado. Pero si llega Juan Pérez y me dice, oye Adrián, pídeme la escritura de Matilde, no. ¿Por qué no? Porque no estoy haciendo ningún trámite de Matilde. Y el Archivo General de Notarías no es un archivo público. Solo la puede pedir quien tenga el titular, quien tenga interés, el causaviente o el notario o autoridad que esté conociendo de una operación respecto de ese inmueble. Pero así porque sí, porque si no, imagínate la incertidumbre que generaríamos, donde llega cualquier persona que quiere extorsionarte y te dice, oye Matilde, tengo aquí tus escrituras. Ya sé en cuánto compraste, ya sé, no, espérame, ¿tú por qué las tienes? El notario me las trajo, no, espérame, por supuesto que no. O sea, el notario es un guardián siempre del patrimonio de las personas y por eso me tengo que asegurar que mi actuación está legitimada. De lo contrario, no lo puedo hacer. Muchas gracias. Juan, ¿nos puedes ayudar con el comercial de la jornada notarial? Juan, ¿nos puedes ayudar con el comercial, por fin? Bueno, como les decía, queridos amigos y amigas, tenemos ya jornada notarial. Aquí pueden ir con el notario Adrián o con cualquier notario de la Ciudad de México a tramitar su talón de jornada notarial con reducciones, que ahorita nos va a decir rapidísimo cuáles van a ser. Pero bueno, hay también de sucesiones para todas estas personas que de pronto hay una bola de nieve que ya es la abuelita, se murió la mamá, el papá y no han regularizado. Aquí nos puede tener esta información Adrián. Y pues obviamente hablando de derecho registral, que pues podamos tener esta parte jurídica, ¿no? Porque como dirían las abuelitas, papelito habla. Es correcto, Matilde. Y como bien dices, tener tu instrumento que hace, te protege. Es tu escudo protector. Es
infinitamente más sencillo proteger una propiedad que esté escriturada que una que no esté escriturada. ¿Okay? Como bien dices, la jornada notarial lo que se busca es fomentar la regularización de los inmuebles, porque además, lo es cierto, un mercado inmobiliario sano admite transacciones más sanas, y una transacción más sana implica mayores recursos para el erario público porque hay más pago de impuestos, certeza para las personas. ¿Por qué? Porque yo ya sé quién es el titular realmente. Y partimos de lo que veníamos diciendo, evitemos problemas. Porque claro, cuando están vivos, dicen, no hay problema, le marco, es mi amigo, ¿no? Oye, ¿y dónde está tu amigo? Hace 20 años que no lo veo. No, pues ya, estamos fritos, porque entonces ahí ya no hay cómo regularizar ante el notario si no hay la comparecencia de quien está legitimado para regularizarlo. Y se vuelve un problema, porque donde después demandan y dicen, oye, Juan Pérez ya se murió, híjole, pues tráete a la sucesión, no se ha abierto, pues ábranla, y entonces se empieza a volver una bola de nieve, ¿no? Por eso hablábamos de eso. Así es, ¿no? Y recordemos, Matilde, como bien dijiste, que la jornada notarial lo que hace es, me da dos principales beneficios. El primero de ellos, y el más importante me parece, es cómo se fija la base gravable. ¿Y qué es la base gravable? La cantidad que me sirve para calcular impuestos y derechos. Y entonces, por ejemplo, del 60 al 20%, la base gravable será el valor catastral. Que es baratísimo en la Ciudad de México, porque el valor catastral a veces una propiedad de 2 millones de pesos es de 700,000. Exacto, y entonces ya es un incentivo en sí, porque ya mi base gravable no son los 2 millones o los 2 millones y medio que voy a pagar. Y otra cosa bien importante, Matilde, no tengo que mentir. Oye, ¿en cuánto vas a comprar? En 2 millones y medio. Eso es lo que manifiestas, pero tu base gravable son los 500 o los 700. Y es maravilloso, porque todo queda perfectamente asentado. Es decir, la autoridad no busca que la gente haga alguna manifestación indebida y dice, no, tú manifiesta en cuánto estás comprando, porque tu base gravable será otra. ¡Ay, maravilloso! Eso es importantísimo. Ahora, además de esta base gravable, tengo un descuento, que puede ser 60, que puede ser 40, que puede ser 30, que puede ser 20. Hay un 10%, que es para aquellos inmuebles que tienen un valor catastral de 1.642.105.01 y hasta 2.326.313 pesos. Pero ojo aquí, estos inmuebles sí requieren de un avalúo que tendrá que estar dentro de esos rangos y una contraprestación que tendrá que estar dentro de esos rangos. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero un inmueble que en catastral vale 1.800.000 y el precio es de 3, ya salí. Ya no puedo formar parte del programa de jornada. Pero 1.772.000 sí podría ser también. No, porque acuérdate que es 1.642.000 de ahí para arriba. Entonces, 1.700 ya no, 1.650 ya tampoco. ¿Por qué? Porque ahí sí me dice, si alguno de los tres valores, ya sea el valor catastral, el valor de avalúo o el monto de la contraprestación, exceden de este umbral, ya no te puedo hacer la jornada. Por eso el 10% es difícil que se pueda obtener, aunque no es imposible, habrá algún caso. Sí, pero los demás sí, el 20, el 30, el 40, el 60 es algo común, es algo habitual y la verdad es que vale mucho la pena. Y estimado Adrián, quiero que nos digas aquí qué recomendaciones darías a nuestra audiencia para quien quiera comprar o vender una propiedad en relación a justo esta parte de derecho registral. Hemos hablado mucho justo aparte de pues regularice, que estén obviamente a la par del notario, pero pues estas recomendaciones, porque obviamente, como tú bien lo dices, la gente por lo general nos pasamos comprando inmuebles cada 8 días, o sea, exacto, es una vez en la vida y por eso es la compra, ¿no? Es el sueño de todas las personas, claro, tener una casa propia. Entonces, pero pues eso no nos exime de conocer cuáles son los procedimientos, los pasos. La gente cuando recurre a inmobiliarias, pues nosotros como inmobiliaria le ayudamos a hacer contratos y cláusulas y demás, pero a veces la gente se va por la libre, por ahorrarse, ¿no? Sí. La honorable escritura y pues también tiene ahí red flags o muchos temas fraudulentos. Claro, mira, yo te diría que lo primero que hay que tomar en cuenta es que muchas veces lo que suena un gran negocio puede ser una gran trampa. Si un inmueble, yo sé que su valor comercial es más o menos de 5 millones y me lo están vendiendo en 2, ya hay gato encerrado, ¿no? Primero porque puedo caer en un tema de abusar de las circunstancias de la persona. Y la otra, que abusen de mí, mostrándome un caramelo que no existe. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Cuando hay mucha urgencia, ¿no? Oye, vale 5, te lo vendo en 2, pero me urge. Entonces,
lo hacemos ahorita, oye, déjame ir con un notario, no, ahorita o nada. Yo les diría, pues mejor nada. Cuéntenselo a quien más conviene a su notario. Exactamente, ¿no? Y también yo creo que tenemos que partir de la base de la confianza. Si yo le tengo confianza a mi asesor inmobiliario, es lo mejor, como le tengo confianza a mi notario. Oye, existen estas circunstancias, hay este problema que yo ya detecté, te lo anticipo para ver cómo lo resuelvo. Y no que se empiecen a dar uno cuenta que hay problemas cuando ya dieron anticipos, cuando ya me mudé, licenciado, no, espérame, ¿cómo ya te mudaste? Pues vamos a tardar meses. Ya construí, todavía no es calculado, exactamente, ¿no? Estas cosas hay que evitarlas a toda costa, ¿no? El uso de poderes, revisemos los poderes, cuál es la vigencia, dónde los otorgaron, qué edad tenía cuando los otorgaron, ¿no? Porque si una persona de 90 años otorgó un poder hace 10, pues a lo mejor sigue viva, pero muy probablemente no. Entonces ahí ya me empieza a dar como ciertos avisos de que esto no va bien. Entonces yo sí les diría, acérquense a su notario de confianza, si no, acérquense al colegio de notarios. En verdad que para nosotros es un gusto siempre recibir a las personas, ¿En dónde están ustedes? En la Ciudad de México y también en Iztapalapa, que tienen una nueva sede. Mira, tenemos varias nuevas sedes, como bien dices, Matilde, muchas gracias. Tenemos la sede del colegio de notarios, tenemos la sede de Iztapalapa, que si me permites te la envío para que nos ayudes a publicarla. Tenemos la sede de Santa Fe también, en el pueblo de Santa Fe, y tenemos la sede del sur, en Xochimilco. ¿Qué es lo que se busca con esto? Tener un mucho mayor alcance a las asesorías jurídicas gratuitas que históricamente el colegio presta. Esto es algo que venimos haciendo hace mucho tiempo. ¿Martes y jueves? Martes y jueves, exactamente. Y aquí Luz Ventosa, la pregunta de los 64,000 amigos, porque dice, ¿por qué tarda tanto el proceso de inscripción en el registro público de la propiedad? Ya más de 2 años en comercio y no me pueden dar mi escritura de notario. Ok, miren, ¿por qué tarda tanto? Debemos de tomar en cuenta que el registro público de la Ciudad de México es uno de los registros públicos más importantes. Yo creo que si no es el más grande, es de los más grandes de Latinoamérica inclusive. El número de operaciones que llevan es una bestialidad y tenemos autoridades registradores que hacen su mayor esfuerzo y su mejor esfuerzo para sacar esto, pero por supuesto es complicado cuando hay un volumen tan importante de operaciones. Ojo con la parte de comercio, recordamos que al final del día todo esto se va actualizando. Registro Público de Comercio recientemente hizo una migración. Antes teníamos SIGER 1 y SIGER 2. Se migró todo a SIGER 2. Esto implicó una labor titánica por parte de la autoridad. Probablemente esto es lo que haya afectado. También recordemos que hay operaciones tanto de comercio como inmobiliarias que los antecedentes son sumamente viejos. Y viejos me refiero a la manera en la que se hacían. Eran libros, ¿no? Y a veces el libro puede estar mutilado, la tinta puede estar corrida, inclusive, y va a parecer broma, la letra que se utilizaba en ese entonces es poco legible, porque utilizaban una cursiva, una muy bonita, otra sí de verdad que con lupa y el doctor cuidadosamente, exactamente, y vas medio que adivinándole, entonces esto podría llegar a complicar. Yo creo que aquí lo más importante es acudir a las instancias correspondientes. El registro público tiene ventanillas de atención, ir con su número de entrada, decirle al registro, darle la oportunidad también al registro para que pueda darnos la información, porque estoy seguro que así ocurrirá. Y queremos que nos hables ya para ir concluyendo, Adrián, de los famosos folios en custodia. O sea, tú acabas de decir algo desafortunadamente que sucedió y sigue sucediendo en México, que algunos desarrolladores pues construyen demás, ¿no? Otros pisos. Y pues el registro público está la PAOD, está el INVEA, que meten estos folios en custodia, pero después hay demoliciones de pisos. Entonces, ¿por qué motivo, si yo ya quiero a lo mejor, como es tú, hago el proceso de compraventa donde hablábamos de los tips para los compradores, sí, y pues no me doy cuenta, ¿no? Porque a lo mejor cuando yo hice mi compraventa, todavía me dieron una constancia de folio o un certificado, pero ahora ya lo tengo en custodia y ya no puedo escriturar. ¿Por qué motivo puede un inmueble estar en custodia? Pues mira, el inmueble puede estar en custodia porque presenta alguna irregularidad. Por ejemplo, una duplicidad. Por ejemplo, alguna irregularidad en materia de desarrollo urbano. ¿Okay? Eso es bien importante. Ahora, aquí dependerá de cada caso en concreto, Matilde. Al final del día, puede que pongan en custodia varios folios que no necesariamente deben estar en custodia. Y ahí podría ser un procedimiento para solicitar al registro público que deje de estar en custodia el folio que corresponde a mi departamento, porque mi departamento no está dentro de los niveles que están irregulares. Dependerá. Tenemos que ver cada caso en concreto, ¿no? Porque así sabemos el método o la vía que podemos seguir. Y justo como bien comentas tú, esta es la parte más importante. ¿Por qué me acerco a mi notario? Pues por esto, para poder revisar, para tener un especialista que me diga, oye, ojo con esto, oye, esto tiene una inscripción importante. ¿Qué podría hacer?
pues a lo mejor hay alguna limitación. Oye, ¿tú para qué lo quieres? Pues para construir una nueva casa, híjole, está la fachada protegida, pues no vas a poder, o sí lo vas a poder hacer, pero tienes que tener en cuenta que tu obra va a ser titánica, porque mantener solo la fachada es toda una obra de ingeniería, ¿no? Y habrá quien diga, yo sí le entro, Sí, ¿no? Ahí Polanco, tenemos, Condesa, claro, Roma, ¿no? inclusive Que Reforma todo. 222, si no me recuerdo, tiene parte de la fachada que estaba protegida, incrustada dentro del inmueble y se ve padrísimo, ¿no? Pero son cosas que tengo que saber. Oye, yo lo quiero comprar y resulta que el uso es habitacional y yo quiero para comercial, ojo, porque es un delito, ¿no? No puedo cambiar el uso, ¿no? Sí, y bueno, quiero que nos digas justamente también, bueno, que hablabas un poco de cómo podemos nosotros investigar si somos compradores, si somos vendedores. Sabemos que sí, de antemano el registro es público, pero hay cosas que no entendemos muy bien, tanto los compradores como los vendedores, y a lo mejor el vendedor desconocía, ¿no? Porque Claro. a lo mejor venía, la adjudicación, hablando de jornadas que quieren una herencia, pero pues no conocían el tema de su abuelita que pasó algo, ¿no? Claro. Entonces ahí, ¿qué recomendarías para esto? Pues un poquito, aunque suene repetitivo, lo mismo. Acudir a la notaría, al notario notaria o notario que más confianza les dé, el que sea su notario toda la vida, su notario toda la vida, y que nos permitan hacer una revisión inicial para decir, oye, esto puede que vaya por buen camino. Puede porque, digo, al final del día, hasta que pidamos las constancias, es que podemos determinar esto. Pero, por ejemplo, hay página donde puedo revisar yo el uso. Mi boleta predial también trae un uso. Mi boleta también trae, además, el número de niveles. Si dice H2, solamente son 2 niveles. Es habitacional 2 niveles, ¿no? Entonces, pero a veces hay una discrepancia entre la zonificación, claro, y la boleta predial, puede ¿no? ser, o también puede ser que el condominio se haya constituido con un programa de desarrollo urbano anterior al nuevo. Y entonces a lo mejor en el anterior sí permitía 10 niveles y hoy el nuevo permite 3. Me asusto, no, porque en su momento se cumplió con la legislación en materia de desarrollo urbano, ¿no? Con los programas, sí, claro. Entonces lo que tengo que tener es la información adecuada para poder determinar si le entro o no le entro a este negocio, ¿no? Es la parte más importante al final del día. Y bueno, ya para finalizar, quiero que nos hables un poquito del tema del régimen matrimonial, que también esto está súper importante, ¿no? En el tema de derecho registral, porque a veces omitimos, ¿no? Dicen que los vendedores no mentimos, solo omitimos ciertas cosas. Y así la gente en su régimen matrimonial, ¿no? Porque a veces dices, oye, pues eres casado y como que no dicen nada, y después el tema y de la implicación jurídica y de derecho registral es esa parte. Claro, mira, aquí yo creo que lo más importante es, como tips, escuchar la escritura. El notario, el abogado o el pasante, y cuando entras a la firma y otra vez vuelves a explicar todo, parte indispensable es, además del inmueble, el precio, todo, son los generales. Entonces, si yo te leo, Matilde, mexicana, originaria de tal lugar, casada. Oiga, licenciado, no soy casada. Ah, ok, en ese momento se puede corregir y es soltera. O soltera, oiga, licenciado, soy casada. Ah, ok. Aunque todo esto, ahora sí que es como un buen médico, es de la revisión de gabinete, ¿no? Lo primero que hacemos cuando el notario te marca es, Matilde, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Moreno, tengo una operación tuya donde vas a adquirir. Oye, a ver, ¿cuáles son tus datos generales? ¿Soltero o casada? Casada, ¿cómo te casaste? Oiga, que metiche, no, porque puede ser que se haya casado solo por la iglesia. Oye, es matrimonio eclesiástico, que es totalmente diferente, ¿no? Oye, claro, porque no tiene el mismo régimen jurídico respecto de los bienes como si tiene el matrimonio civil, ¿no? Oye, pero me casé con un extranjero. Bueno, a ver, vamos a ver, ¿inscribiste el matrimonio en México? No lo inscribí. Ok, ¿qué régimen puede aplicar allá? ¿Por qué? Porque tendremos que ver si el cónyuge tiene o no tiene que entrar. Oye, el extranjero tiene que pedir o no tiene que pedir permiso o celebrar este convenio que se refiere a la fracción primera del artículo 27 de la Constitución, ¿no? Porque para poder adquirir un inmueble, pues tengo que tener la autorización del Estado mexicano, ¿no? Ahora, ¿qué también es importante? Cuando está en sociedad conyugal, necesariamente voy a requerir la intervención de mi cónyuge. Súper forzoso, amigas. Para que tenga... por sociedad conyugal, no lo recomendamos. Pues mira, bueno, fíjate que habrá que ver, porque recordemos que tenemos 3 regímenes, ¿no? La separación de bienes, la sociedad conyugal y el régimen mixto, ¿no? Donde puede haber tanto sociedad conyugal como separación de bienes. El momento del divorcio en la sociedad conyugal, pues son michi, ¿no? Por regla general. Cuando hay separación de bienes, si tú ves, la parte de la compensación dice que el cónyuge, uno de los cónyuges puede quedarse hasta el 50% de los bienes que se adquirieron durante el matrimonio y además tendrá derecho a una pensión. Entonces acaba siendo lo mismo, porque lo que buscamos es
la equidad, y lo que la ley busca es la equidad y no dañar a aquel cónyuge que se dedica al hogar, en el caso de la separación de bienes, ¿no? Porque como platicábamos antes de empezar el programa, Matilde, el trabajo en casa es trabajo y tiene derecho a esta compensación. Y algo muy importante antes de que acabemos el programa, porque estamos en tiempo de mujeres, en tiempo de vivienda, ya digo también, y pues el Colegio de Notarios trae programas muy interesantes en relación al 8M, y no, bueno, no solo por el Día Internacional de la Mujer, sino es que pues todas deberíamos de festejar esos días, ¿no? Y trabajar, estudiar, hacer mil cosas. Entonces, hablarnos un poquito de tu opinión al respecto del 8M y qué está haciendo el Colegio de Notarios justo para concientizar el tema de las mujeres en esta, ¿no? En la notaría, en el ámbito laboral, etc. Mira, Matilde, pues primeramente diría que mi opinión, pues más bien no corresponde porque no soy mujer y eso complica. Solo la mujer sabe la circunstancia que se vive. Sé y entiendo, porque soy hijo, soy esposo y soy padre de mujeres, que la situación desafortunadamente que existe hoy en nuestro país es sumamente complicada. Que ser mujer se ha vuelto muy difícil en materia de seguridad, en materia de estos crímenes de odio que pueden ser objeto de las mujeres. Entonces, repito, no es que no me quiera yo pronunciar, pero creo que no me corresponde. Me corresponde, sí, estar al pie del cañón paralelamente para intentar con mi actuación evitar todo tipo de injusticias. Creo que es una época de reflexión donde todos debemos entender lo que esto está motivando, qué es lo que ocurre, cómo la mujer debe ser tratada de manera equitativa, cómo debemos entender la sociedad, justo lo que comentaba contigo. El hombre no ayuda en el hogar, el hombre cumple con sus obligaciones en el hogar. Entonces creo yo que como hombres debemos de corregir, creo yo que como hombres debemos también repudiar todo tipo de violencia. ¿Por qué? Porque creo que también es violencia si en un chat alguien manda un comentario o una imagen peyorativa o despectiva de la mujer. Y es nuestra obligación en ese momento hacerlo mención. Porque creo que así van creciendo las faltas de respeto y pueden llegar a lo que muchas veces hemos sabido que termina en un feminicidio, y lo cual no hay nada más grave y más detestable. Entonces, esa sería lo que te podría decir. Y el colegio va a tener eventos, ¿no? Claro, va a tener eventos para conmemorar la actuación de la mujer. Vamos a tener la participación de mujeres importantes en la vida social, en la vida jurídica. Que son eventos libres, de acceso gratuito y a la cual todas las personas están invitadas. Vale mucho la pena verlo. Por ejemplo, vamos a tener un conversatorio con notarias de diferentes países, ¿no? Para ver cómo es su actividad, qué ocurre, qué tienen. La mujer, por supuesto, que es un pilar indispensable en nuestra sociedad. Y más la mujer mexicana, que es de verdad, entrona es poco. O sea, son trabajadoras, son inquebrantables, no importa cuáles sean las circunstancias, siempre se van a levantar. Eso es algo que debemos de utilizar positivamente, ¿no? También habrá algunas pláticas. Recientemente se dio un reconocimiento a la licenciada Sara Cuevas, quien fue la primera mujer presidenta del Colegio de Notarios, ¿no? Tenemos varias cosas que celebrar, tenemos varias historias, tenemos historias bien interesantes en el colegio que seguramente valdría la pena que ustedes conozcan y que son positivas, y saber que, pues, para nosotros también es un momento importante. ¿Nos puedes decir cuál es la dirección del notario, del Colegio de Notarios, donde van a hacer estas charlas, los días, los horarios, para que la gente los pueda saber? Claro que sí. El colegio está en Río Tigris, que es 63. Okay, en la colonia Cuauhtémoc. Ahí estarán. Igual en la página del colegio aparecen, así como en nuestras redes sociales, aparecen todos los posibles eventos que hay. Para el tema del conversatorio, que es por medios digitales, ahí se indica dónde pueden inscribirse. También para el tema de los eventos presenciales también aparece cómo pueden solicitar inscribirse y que puedan participar de ellos. Para nosotros nos dará mucho gusto recibirlos. Pues miren, yo para finalizar les quiero decir, el martes 4 de marzo, es decir, el día de mañana, a las 5 de la tarde estará la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero,
que, bueno, presentará justamente pues toda esta parte de sus propuestas que tiene ya, ¿no? Y pues bueno, será en el Colegio de Notarios, como bien acaba de decir Adrián. Pues muchísimas gracias, esperamos que les haya gustado mucho este programa, tuvimos bastante participación de la audiencia y bueno, pues se queda grabado, está en vivo, entonces si ustedes quieren retomarlo, pues lo pueden hacer. Y bueno, pues es tiempo de mujeres, es tiempo de 8M y me da mucho gusto que también tú te sumes a la causa Claro como que sí. hombre para que pues nosotras pues estamos ya rompiendo espacios y estereotipos, tan es así que tenemos una mujer presidenta. Muchísimas gracias y nos puedes decir tu notaría, ¿no? Te pueden encontrar para que en caso de que la audiencia tenga alguna duda en particular. Claro, mi notaría es la 126, pero más allá, ahorita por supuesto les paso la dirección, me encantaría que supieran la dirección del colegio, que es Río Tigres número 63, y que sepan que ahí estamos todos, ¿no? En la página del colegio está el directorio también, porque a veces dicen, ¿qué notario? Pues un poco como en la escuela, a lo mejor el mejor notario es el que me queda más cerca. Claro. Y sí puede ser, oye, ¿qué me queda más cerca del trabajo? ¿Quién me queda más cerca de mi casa? O de paso a ir por mis hijos me queda notaría más cerca. Entonces yo los invitaría más bien a meterse a la página del colegio, ahí estamos todos, y créanme que todos las y los notarios de la Ciudad de México estamos preparados. Si tienes un negocio y quieres destacar en el mundo digital, pero no tienes tiempo o conocimientos para crear contenido, tenemos la solución perfecta para ti. En esta masterclass te enseñaremos a usar herramientas de inteligencia artificial que te ayudarán a generar contenido atractivo, viral y de alto impacto, optimizando tu marketing sin necesidad de ser un experto. Aprenderás a crear imágenes profesionales con solo una idea, escribir textos persuasivos en segundos y programar publicaciones que conecten con tu audiencia, como si tuvieras un equipo de marketing completo. No dejes que tu competencia te adelante. Únete a la Masterclass y lleva tu pyme al siguiente nivel con la inteligencia artificial. Regístrate ahora y transforma tu negocio. Masterclass de IA para pymes. Potencia tu negocio, domina el marketing digital y deja que la tecnología trabaje para ti.